Aquí nos encontramos en un pueblo que se llama, ¿cómo se llama, amor? Hochstetten Down. Así se llama el pueblo. Son pueblos que tienen un pronunciado muy difícil para uno de hispano. Es difícil de pronunciarlo, por eso gracias que hoy mi esposa me acompaña y ella puede decir la pronunciación bien. Y vamos a estarles mostrando aquí una iglesia que es de muchos años, tiene mucha antigüedad y son cosas que permanecen aquí de pie y muy interesantes para las personas que les gustan ah, todo lo que tiene que ver con antigüedades, tanto como castillos, como iglesias y muchas cosas que permanecen con miles y miles de años. Bueno, nos vamos a nuestra aventura. Hola, nos encontramos aquí en una iglesia. Es una iglesia funeraria que fue hecha en 1283. Eran de unos Ujú. condes que se llamaban Bild y Rain. Eran los condes de aquí y hay unas tumbas que ahorita les vamos a mostrar aquí en esta iglesia. Unas tumbas que son de bastantes años, son viejísimas. Aquí se han mantenido, como pueden ver. Este, Aquí cada una de estas rocas, son tumbas de condes ah, que vivieron aquí y pues todavía permanecen aquí las tumbas. Ya la letra se le va un poco detallado, están un poco llenas de con el tiempo de esta cosa que se hace en la piedra. Ahorita como es tiempo de esto se pega mucho esa cosa verde. Y aquí está esta iglesia que aún con todos los años que tiene, está completita, está de pie esta iglesia. Ah, Ahorita la iglesia se encuentra cerrada, no las abren aquí. Son iglesias que están mucho tiempo solas, no las abren no tan frecuentemente como las iglesias grandes que están Pero amor, abiertas todos los días. yo aquí leo, entre abril y octubre, esta iglesia sí abre de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Ok, pero de abril a octubre. Ahorita como está frío, yo creo no la abren. ok. Pues a ver si más adelante, cuando abran, podemos mostrarla por dentro, a ver cómo se mira por dentro. Como pueden ver, todo esto es original. Miren las puertas, ah, todo es todavía original. Los pasadores, de las llaves, como tocaba antes, la madera es todavía la original. Pues yo creo que sí las han poco resanado por fuera, pero se mantiene completa de pie, no está nada destruida, está bien y pues todo está en uso. Aparte que tiene un gran panorama para la naturaleza, se mira todo, muy Amor, ¿tú lindas sabes qué es esto? vistas desde arriba. Como pueden ver, de aquí se divisa todo para abajo, la carretera, allá al pueblo. Aquí este árbol, no sé cuántos años tenga aquí este árbol aquí ya seco, pero aquí está todavía de pie, está todo podrido. Pero aquí les tenemos también este bello paisaje de aquí de arriba. Es un mirador y está aquí altísimo. Ahorita vamos a pasar para mostrarles cómo se mira de acá arriba. Está bastante alto. Como pueden ver, Me muero. se siente un poco, ay, Ay, no. dan un poco de nervio para las personas que
que le tienen un poco de miedo a las alturas. Aquí me estoy, mi amor. Como pueden ver, Desde lejitos te veo. sí da un poco de sentimiento. Puede ver barranco tiene bastante altura. Yo creo que han de ser como unos 300 metros. ¿Cuánto tiene de altura? ¿No tiene ahí, güey? Tiene un montón de altura. Fíjate a ver si tiene ¿cuánto tiene de alto? A ver si tiene la información. No, Y nomás dice los diferentes como pueblos para pueden que ver, uno sepa ay, dónde se está y siente un cuál poquito, me calles y da todo. cosa arrimarme a la orilla. Soy un poquito miedoso para las alturas. Y como esto es vidrio, se siente poquito feo. Ay, pues. Y como pueden ver que se ve bonito a la vista, pero sí da un poquito de miedo voltear para allá abajo porque está altísimo. Está altísimo este mirador. Vamos a seguirles mostrando. Vamos ahorita a seguir más para adelante. Se encuentra un castillo. Y ahorita se los mostramos. Está bien. Vamos a ir para allá más para adelante. Ah, vamos a mostrarles acá también. Es pues el pozo de donde viene, el que abastece el pueblo, pues el que lo abastecía, porque es lo que siempre los pueblos que tenían, es el agua. Buscaban siempre el agua. Esos son los puntos que tienen, donde se forman los pueblos. Un pueblo no puede estar en un punto donde no hay agua. Entonces siempre ellos buscaban que, pues, más que nada era la supervivencia. Y pues tenemos que cuidar el agua, porque por mucho tiempo siempre se ha buscado los puntos, y es donde se han fundado siempre los pueblos, todo donde hay agua, para sobrevivir. Y porque yo allá donde soy de Zacatecas, en Zacatecas es muy desierto y hay mucho terreno solo porque no hay agua. Todas las pequeñas comunidades que están allá están retiradas por lo mismo que no hay agua. Y aquí pues hay bastante agua, gracias a Dios. Aquí en Alemania hay bastante agüita. Aquí está este pozo, está cerrado y todavía funciona, ¿no, Leo? No eches tierra para adentro. Ahí está el agua, hijo. ¿Que no la ves? No, si yo la veo, tú la ves. Eso negro es agua. No, es agua. Es agua. He hecho una chiquita nomás. Mira, es una basurita Mira, una basurita de esta de árbol. Esto se deshace ahí en el agua. Una bolita, mira. Avéntala para allá por donde la puedas ver. ¿La ves? Digo que ahí está el agua. Y aquí tiene su historia. Aquí tienen 1879, 1865, aquí está como cargaron su agua con 2 baldes, como antes venían aquí por el agua. Y aquí se sirvían el agua ellos. Y qué bueno que la cuidan todavía, aunque ya tienen agua potable, siguen conservando los pozos. Los pozos ah, siguen activos, o sea, siguen teniendo agua y los tienen tapados para que no se llenen de basura. Están muy limpios los pozos, no se les ve basura, no se les ve nada. Ya uno tiene la costumbre siempre de andar aventando que botellas o que un palo, que esto y el otro, y se empiezan a llenar los pozos de basura. Los invitamos a que cuiden el agua.
El agua es un líquido que necesita el hombre para sobrevivir. Por eso las comunidades siempre se habitan y siempre han buscado el agua. Donde hay agua, ahí se puede formar una comunidad, porque es con lo que sobrevive uno. Habiendo agüita, ya puede hacer uno ahí para vivir, habiendo agua potable. Ya los demás son puros lujos. Las cosas que luz y drenaje, todo eso ya es puro lujo. Pero el agua es indispensable para la vida de una comunidad. Por eso aquí siempre buscaban, en cada pueblito que vamos así, cada castillo, cerquitas tienen sus pozos de agua todavía, y todavía con agua, después de mucho tiempo. Bueno, amigos, hasta la próxima aventura. Seguimos visitando castillos. Nos vemos. Les damos las gracias como siempre. Aquí mi esposa que me acompaña con las traducciones o los nombres de los pueblos, los castillos que son un poco difíciles de pronunciar. Mi hijo Leo, que nos ayuda en la cámara. Hoy se nos enfermó Jason, está en la casa. Esperamos que se recupere pronto y para que nos acompañen en estas aventuras de la familia internacional. Nos vemos hasta la próxima aventura. Gracias.